¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a hablar sobre una vida con conciencia plena, a mindful life. ¿Y por qué se pudiera volver prudente tener una vida con presencia, con conciencia plena? Y esto es porque los humanos tenemos una capacidad de distracción bastante elevada. De hecho, uno de los problemas actuales que creo que todos podemos aceptar y compartir es el hecho que nos mantenemos sumamente distraídos gran parte del día. De hecho, hay un estudio bastante interesante que demuestra que, y este es un estudio hecho a más de 4,000 personas en 80 países, que el porcentaje de distracción es del 47% en un promedio en la mayoría de los seres humanos. En otras palabras, pasamos prácticamente la mitad del tiempo distraídos. Y voy a traer un ejemplo, que es cuando estamos leyendo algo. Piensen en un libro y tienen ya 5 minutos que están leyendo, ya han pasado varias páginas y de pronto se preguntan, ¿qué he leído? ¿Dónde estaba mi mente? No he podido seguir nada. Este nivel de distracción se confunde hoy en día además con aquello que se llama eh, multienfoque o ser multifuncional. En otras palabras, las personas de pronto conducimos, miramos un texto, ponemos me gusta en una publicación, al mismo tiempo estamos pensando qué vamos a hacer una vez que lleguemos a casa o al espacio laboral, o qué le vamos a decir a esta persona en la próxima reunión social. Vivimos bajo la ilusión de que realmente podemos estar en todo y funcionar bastante bien. De hecho, no funcionamos bastante bien. Es bastante común que las personas estamos buscando el teléfono móvil cuando lo tenemos en la mano. Bueno, no en este momento. Es bastante común que estemos buscando la sal o el azúcar y lo tenemos enfrente. Es bastante común que las personas detrás o después de una conversación de 5 minutos nos damos cuenta que no hemos escuchado nada y no sabemos ni siquiera qué responder, porque por lo general nos encontramos en un nivel de distracción bastante profundo. Y uno pudiera argumentar que esto, bueno, pues es normal y al final del día, si todos tenemos este déficit de atención en mayor o menor medida, esto no tiene gran problema porque en realidad todos están distraídos. Es bastante común estar en la calle y ver a un auto moverse de una forma bastante torpe, lenta, no responde a las luces del tráfico, y es porque, por supuesto, se encuentra en el teléfono móvil y piensa que ciertamente conduce bastante bien. Esta metáfora es importante porque la mayoría pensamos que llevamos nuestra vida, entre comillas, bastante bien y funcional. Sin embargo, ya contamos con un 47% de distracción y la pregunta es, ¿qué hacemos durante ese tiempo que nos distraemos? Y aquí hay datos incluso un poco más preocupantes. En esos momentos donde no nos encontramos conscientes de nuestros procesos emocionales y cognitivos, pasamos a un fenómeno que pudiéramos llamar, cognitivamente hablando, aislamiento cognitivo. Nos sentimos aislados y ese aislamiento
uno pudiera argumentar, qué bien, en realidad ya necesito un tiempo solo. Bueno, pues hay otro experimento donde, de hecho, dos experimentos similares, en donde se le solicitó a las personas pasar 15 minutos en soledad. Y después de esos 15 minutos observándoles, una abrumadora mayoría, más de un 80%, reportó momentos intensos de incomodidad, disatisfacción, tristeza y molestia. En otras palabras, no podían estar solos. Por otro lado, en este experimento y recuerden que son voluntarios, no es una especie de prisión, antes de aislar a este segundo grupo, se le dio una descarga eléctrica. Y de pronto, después de la descarga eléctrica, se les pidió que estuvieran 15 minutos en aislamiento. Durante esos 15 minutos estaban muy molestos sobre esa descarga eléctrica como un pensamiento obsesivo y además estaban muy hartos de estar allí tanto tiempo con ellos mismos. El tercer experimento, que es similar, a este tercer grupo, además de darle una descarga eléctrica, se le dio un botón donde pudiera recibir esta descarga eléctrica voluntariamente. Curiosamente, la abrumadora mayoría del grupo, más de un 90%, tocaron ese botón de la descarga eléctrica más de una vez. E incluso hubo una persona que lo tocó más de 100 veces. ¿Por qué? Posiblemente porque el no poder estar con nosotros o en nosotros, lo que nos conecta por lo general, nuestra distracción es al dolor. Y esto no necesariamente necesitamos un botón que nos dé una descarga eléctrica, pero ciertamente cuando nos encontramos distraídos, vamos a experimentar la forma patológica de la soledad. Y en esta experiencia comenzamos en esta fase que posiblemente pudiéramos relacionar en nuestra experiencia con pensamientos negativos respecto a nosotros. Me falta esto, no soy suficientemente atractiva, no soy suficientemente exitosa, no tengo este logro y ya han pasado todos estos años, soy una persona deficiente, incapaz, tengo este problema, otra vez voy a estos hábitos, es que soy la peor persona. Y si observamos incluso desde la niñez, este hábito humano es de estar censurando nuestra experiencia, es estar llenando nuestra experiencia de pensamientos negativos. Y esto, cuando estudiamos mindfulness, de hecho, estamos iniciando una certificación de mindfulness donde entramos también en aspectos profundos de la psicología budista. Y ahí observamos cómo aquello llamado klesha, aquello llamado emociones aflictivas, surgen cuando nuestra mente no se encuentra en el presente. Sin entrar en tecnicismos o en aspectos específicos del mindfulness basado en la psicología budista, pudiéramos decir que la actividad mental predominante cuando estamos distraídos es aquel de los velos de las emociones destructivas. Y las emociones destructivas o aflictivas, klesha en sánscrito, se puede hablar de 3, de 5 emociones, de 6 emociones, pero lo relevante es que destructivas, que le llamamos en Abhidharma, psicología budista, factores mentales negativos. También tenemos factores mentales saludables. Pero lo relevante, lo que quiero traer aquí a colación, es que
todo klesha, toda emoción aflictiva o incluso factor mental saludable se divide, splits, se bifurca. Y esto es sumamente relevante porque cuando tú piensas negativo respecto al mundo, vas a generar un segmento de ese mismo factor mental hacia ti. En un ejemplo más claro, cuando alguien está sumamente molesto respecto a otra persona, en ese momento la persona no experimenta felicidad. Es decir, detesto a esa persona o a ese mundo. Una parte de ese factor mental se aloja en nosotros creando un aspecto de percepción. Esto es, yo soy una persona infeliz debido a que esta persona me hace infeliz. O detesto a esta persona. O detesto a este mundo, o detesto a esta persuasión política, o detesto a ese tipo de ideología, o como fuere. Pero ese factor mental permanece en nosotros y no nada más permanece, es una pieza que construye nuestra identidad de manera inconsciente y que cuando estamos distraídos y ya no está esa persona que detestamos, entre comillas, o literal, como quiera que fuere, entonces estas piezas de rompecabezas, estos bloques de construcción, son los que se quedan y que cuando estamos distraídos se vuelven este factor identitario. Cuando nos encontramos en aislamiento, cuando no nos encontramos practicando conciencia plena o presencia plena, que incluso podemos llamar conciencia amorosa del instante presente, esto lo vamos a elaborar más adelante, estos bloques con los que construimos toda nuestra relación, llamémosla disfuncional, agresiva, esta persona no sirve, mis padres fueron esto o aquello, mi infancia fue una pesadilla, mi relación conyugal es la causa por la cual 15, 20 años después sigo infeliz. Y en realidad las personas lo dicen casi que de manera intuitiva real. ¿Por qué? Porque al cesar ese objeto referencial con el cual entrenamos ciertas emociones, se quedan estos bloques de identidad. ¿Por qué? Porque cada emoción va generando esta coelaboración, co-construcción de la identidad propia y la identidad del mundo. A esto o esto, dice el mindfulness, crea aferramiento. El aferramiento al yo, Pudgalagraha en sánscrito, y el aferramiento a una realidad, Dharmagraha, una realidad particular desde donde no es sorpresa como las personas reportamos que el mundo es gris, que el mundo es depresivo, que el mundo es peligroso, que el mundo es no confiable, por ejemplo. De tal manera que cuando miramos esta distracción, que es algo que los humanos padecemos, ya lo argumenté, en prácticamente un 50%, 47% del tiempo estamos distraídos, así nos encontremos en una entrega de Instagram o así nos encontremos conduciendo. Ahí creo que cuando conducimos es aún peor el porcentaje. Ya no nada más es el tema de la música que podamos estar escuchando, es un tema de que vamos inmersos en nuestros pensamientos. La gente a veces ni siquiera toma una decisión consciente de a dónde va. La gente a veces no toma una decisión consciente de todos los aspectos mecánicos, me refiero en el cuerpo, que lo llevó a dar una vuelta a la izquierda, a poner el pie en el pedal adecuado para el freno o el acelerar. Como quiera que fuere,
Si bien esa es una gran ventaja de nuestra experiencia humana de internalizar hábitos y mecanizarlos para que el área prefrontal se encuentre eh, elaborando la realidad, se vuelve muy importante entender que las personas con nuestro déficit de atención, pero dicho de una forma menos técnica, con nuestra gran habilidad de distracción, experimentamos a nivel inconsciente, experimentamos una sensación de aislamiento, una sensación de soledad. Y que cuando nos encontramos solos, las personas comenzamos a, con base en estos bloques emocionales, estos ladrillos, si así queremos, que es eh, la estructura con la cual nos relacionamos con los demás, este proceso llamado klesha, va generando también una identidad dialógica, una identidad de diálogo. Esto es como si conversáramos con nosotros mismos cuando estamos solos. Pero imaginen en esa conversación: oh, soy una persona impresentable, no soy inteligente, uy, mira qué mal mi cuerpo, ya estoy subiendo de peso, qué fatal me veo, cómo la gente me va a aceptar. Eres un glotón, ¿por qué comes tanto? Ay, y siempre tengo sucio mi espacio de trabajo. ¿Y cómo siempre me pasa esto? Es que además eso es como muchas veces llenamos nuestro espacio solos de manera dialógica, en donde vamos construyendo esta realidad a partir de esa estructura. Ahora, lo importante es entender, y vuelvo a subrayarlo, que esa estructura de diálogo con nosotros mismos sucede predominantemente cuando estamos distraídos. Y al estar distraídos, no dejamos de pensar, como todos ya lo pudiéramos comprobar. Nuestra mente sigue, nuestra mente comienza a, como dice el psicólogo de la Universidad de Yale, John Bargh se llama, la mente comienza, insisto, en nuestra distracción, comienza a viajar hacia el futuro, pero también de manera inconsciente comienza a dirigirse hacia el pasado. Y que con base en el pasado emocional, conectamos con pensamientos, escenarios e incluso hábitos de personalidad que conectan y contactan con nuestro dolor, repito, inconsciente del pasado, que comienza a generar una, metafóricamente, ebullición, empieza a generar una ansiedad, empieza a generar una especie de, y eso es lo que nos lleva este sentido de aislamiento, aferramiento al yo, como ya argumentamos, pero por otro lado también nos genera ansiedad. Y la hermana de la ansiedad es la depresión. Así que cuando observamos en nuestra distracción un sentimiento de aislamiento, soledad incómoda, y cuando este aislamiento incómodo nos lleva a experimentar niveles intensos pero inconscientes de ansiedad y de depresión, solo comenzamos a notar esa ansiedad y depresión inconsciente como resultado de nuestra distracción cuando comienza a sintomatizarse, comienza a corporizarse, que es lo que se llama somatización, en una palabra un poco elegante, soma, cuerpo, del griego, empieza a incorporarse a nuestra vida ya como trastornos, ya sea digestivos, trastornos renales, trastornos endocrinos, esto es, hormonales.
trastornos de huesos, dolores de columna, que por lo general eso denota también trauma emocional, como hemos hablado en otras entregas. Denota trastornos incluso de energía, aquí me refiero a insulina, resistencia a la insulina, diabetes de diferentes tipos. Y no es que no tengamos necesariamente una información genética que pudiera haber en familiares, cuadros de diabetes, problemas cardiovasculares, etcétera. Pero si fuera todo tan matemático y tan estadístico, entonces todos los hijos, nietos, sobrinos deberían de tener esos trastornos. Pero lo relevante y lo que se está descubriendo con epigenética, estudios muy relevantes, respecto a es el entorno emocional lo que cataliza, dispara, activa genes que pudieran encontrarse latentes de ciertas enfermedades llamadas así congénitas o hereditarias. De tal manera que esta ansiedad, esta depresión como resultado de una sensación de aislamiento, como resultado de la distracción, ya no son meras teorías e interpretaciones subjetivas. Hemos observado, y hay datos y hay estudios muy importantes, pero lo podemos observar incluso a nivel personal reciente, cómo la tecnología en los últimos 20 años, incluso pudiéramos argumentar 10 años, ha cambiado tanto nuestra manera de percibir la realidad con teléfonos móviles que, como dice el Chief Executive, el director en jefe de Apple, Tim Cook, inventamos un teléfono móvil que no creíamos necesitar y ahora no podemos dejar de tenerlo prácticamente en la mano o en los bolsillos o en algún lugar cercano. Lo preocupante es que también un estudio muestra que en promedio las personas tomamos el teléfono móvil 195 veces al día. Y de estas 195 veces al día, la mayoría de las veces no es para un propósito lógico. Digo, si uno, ejemplo, uno dice, sí, pero es que allí tengo mis libros, ahí tengo una aplicación donde leo cosas, magnífico. Pero es como si tuviéramos un libro físico, ¿verdad? Bueno, History of Chinese Philosophy, no es exactamente lo que les quiero hablar el día de hoy. Pero imaginen que vamos cargando este libro y lo estamos abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, pero no terminamos con un propósito de voy a leer 3 páginas, voy a terminar este capítulo, voy a tratar de entender la relación de esta escuela filosófica, en este caso, ¿verdad? O como fuere. Estamos la mayoría de las veces como cuando hablas con una persona, estás sentado en un café, en un restaurante o como fuere, y de pronto esa persona, oye, qué interesante, ¿eh? Sí, te estoy escuchando. Sí, sí, oh, qué interesante, sí. Pero las personas en realidad no prestaron atención ni tanto en tu conversación y nada más estaban supervisando su perfil, viendo si realmente causó furor su última publicación con su último atuendo y su última pose. En este contexto, cuando nosotros nos encontramos en un nivel de distracción
sin propósito, es cuando comenzamos a tocar nuestras emociones de manera inconsciente. ¿Qué nos puede aportar el mindfulness? ¿Qué nos puede aportar una práctica? Y por favor no piensen que hacer un método meditativo te tiene que hacer, uno, monja o monje; dos, tienes que aceptar toda la filosofía religiosa, ya sea del yoga o del budismo o de cualquier tradición religiosa. Tampoco. Puedes seguir eh, tu sistema de creencias, que por supuesto es respetable y admirable, pero al mismo tiempo, aquí cuando hablamos de concentrarte en ti, es como dice el neuropsicólogo Richard Davidson de la Universidad de Madison en Wisconsin, nos dice: te pido 3 minutos al día para cerrar los ojos y contactar este momento. Y nada más presta atención en cómo te sientes en este momento. No te juzgues, no juzgues al mundo. Siéntete conectado a este momento, porque todo está conectado a este momento. Y sin juzgar, genera un pensamiento amoroso hacia alguien que quieras o hayas querido profundamente. Y trata de extender este momento presente amoroso a ti. Piensa: deseo felicidad, deseo plenitud, deseo bienestar a mí y a todos los seres, a mi vida y a toda la vida de este planeta. Muy bien, y salimos brevemente de este ejercicio inmediatamente inducido. Eh, ¿Qué nos genera este tipo de experiencia? Lo que nos genera es una enorme cantidad de disparos sinápticos de comunicación entre nuestras neuronas que nos dice: ah, finalmente se siente bien esta o este impresentable. Finalmente estamos sin un sentido de soledad. Nos encontramos sin un sentido de ansiedad. Dejamos de mantener al sistema límbico en alerta, a nuestro ritmo cardíaco fuera de un ciclo normal. Dejamos en paz unos cuantos segundos y minutos a nuestras glándulas de estar segregando hormonas de estrés, porque cuando esto sucede, también ofuscamos y afectamos los lóbulos prefrontales o el neocórtex. Y esto es lo que esta área detrás de nuestra frente, digamos el neocórtex, es el que cuando se encuentra en calma se abre a la posibilidad de sentirse conectado con todo lo que hay de manera amorosa, de manera constructiva. Y algo relevante respecto a la meditación es que cuando
entramos en una experiencia de mindfulness, de presencia plena, vamos también a conectarnos con, y esto está ampliamente estudiado tanto por el psicólogo Richard Davidson como también el doctor David Vago, tal como se escribe, no es tan vago, sí parece que tiene estudios muy interesantes. Plantean que cuando nos encontramos en mindfulness, cuando nos encontramos en este presente, cuando nos encontramos conectados sin tanto ritual, sofisticación, creencias, tal como lo hicimos hace unos minutos. El cerebro, porque eso es lo que estudian, como neuropsicólogos, neuropsiquiatras, el cerebro experimenta felicidad. ¿Y por qué? Porque al no estar distraído, se experimenta conectado. Se conecta a sí mismo, pero curiosamente también se siente conectado a todo lo que hay. Y una vez que se siente conectado a todo lo que hay, los niveles de ansiedad y los niveles de depresión se reducen de manera notable. Así que, cuando podemos comenzar a entrenar estos 3 minutos al día, cuando incluso la meditación no tiene que ser perfecta, cuando no tenemos que forzarnos a nada, cuando solamente podemos estar conectados solamente con el propósito de estar conscientes, no de ser un extraordinario yogi o yogini, no de ser un budista perfecto y terminar 100,000 mantras de algo, no tener que pretender que la espiritualidad es algo muy importante, porque dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Y es allí donde podemos encontrar, ciertamente, en centros budistas, centros de yoga o centros espirituales de cualquier índole, a la gente más religiosa, más ortodoxa y psicológica y emocionalmente más desconectada de sí misma, más infeliz, y por eso se vuelve tan fervorosa. Estoy tomando un poco de té de limón con miel, con canela, con jengibre. No está nada mal, se los recomiendo mucho. Eh, Dicho todo esto, nuestra experiencia momento a momento en la mente es una donde tenemos, uno, percepción sensorial, es decir, incontables estímulos sensoriales se estrellan en nuestros sentidos y esa información la van a procesar a aquello que desde el estímulo o percepción llegamos a el awareness sensorial, que es cuando nos damos cuenta de algo, y el tercer momento es con el que construimos nuestra identidad. Este es el importante. Cuando nosotros, a pesar de recibir tanta información a nivel sensorial, nos encontramos perdidos en nuestros pensamientos, es cuando la construcción del mundo también pierde sentido. Si bien hemos escuchado muchas veces la idea de la magia del presente, el aquí y el ahora, puede sonar muy trillado e incluso, eh, vamos a decir, un poco cursi. Pero cuando entendemos que este instante presente es lo que nos puede conectar a factores mentales saludables en nosotros, es cuando fisiológicamente nos podemos sentir bien. Cuando meditamos, como dice este profesor emérito de Harvard, llamado Herbert Benson, autor del libro
La respuesta de relajación, pueden buscar este libro, La respuesta de relajación de Herbert Benson, nos dice que cuando meditamos se dispara en nuestro cerebro aquello llamado la respuesta parasimpática. ¿Cómo se llama en palabras un poco menos técnicas? La respuesta de relajación, la respuesta de estabilidad natural que tiene nuestro organismo, porque te encuentras en ese presente sin juzgarte, sin forzarte, y es allí que cuando la respuesta parasimpática, que es parte de tu sistema nervioso autónomo, hace que naturalmente reduzcas los niveles de estrés, reduzcas tu ritmo cardíaco, digamos a niveles normales y no alterados, tu cuerpo pueda dejar, o particularmente glándulas, de generar hormonas de estrés que no nos sirven de gran cosa, y comencemos a aumentar nuestro sistema inmunológico. Ahora, lo que sucede en el área prefrontal es que activamos los niveles de empatía, activamos los niveles de satisfacción, en otras palabras, neuropéptidos agradables, tales como eh, endorfinas, serotoninas, dopaminas y oxitocina, se van no a aumentar de manera, llamémosla así, exagerada, sino que van a alcanzar niveles donde nos encontramos contentos con nosotros mismos y al mismo tiempo nos vamos a encontrar conectados. Así que vamos a hacer un ejercicio meditativo. Vamos a hacer un ejercicio de mindfulness que nos va a ir conectando al presente, y tomen en cuenta esta profunda distracción que tenemos los seres humanos. Si nos distraemos durante la meditación, podemos regresar a la misma y volver a conectar con el presente sin forzarnos. Si un pensamiento nos lleva a otro lado, regresamos y una vez más nos conectamos con la respiración. Antes de empezar el ejercicio, quisiera reiterarles la invitación a a esta certificación de mindfulness que estamos comenzando. Es una certificación de 1 año donde revisamos desde las técnicas más simples, más sencillas, hasta niveles avanzados de mindfulness, todo tocando la teoría psicológica del budismo, de sus 9 diferentes yanas o vehículos principales, para ir entendiendo ya con terminología muy específica, Shtapya, Smriti, Shamatha, Vipassana, diferentes términos que uno va profundizando y entendiendo cómo se hace este tipo de prácticas. El curso lo pueden tomar desde la comodidad de su hogar en línea. Nada más hay que entrar a centrohimalaya.com y ahí están los diplomados, que además de mindfulness está tanatología tibetana, el arte del buen morir, psicología budista. Y esta certificación de mindfulness nos puede ayudar tanto para nosotros y nuestra experiencia, como también para aquellas personas que quieran enseñar meditación o ya lo estén haciendo. Les va a complementar mucho un conocimiento formal, no meramente reducirse a técnicas, y ahora esta técnica y esta técnica y esta técnica que aprendes en 8 semanas, sino ya con base y con conexión a estas fuentes metodológicas con más de 2600 años, que es, digamos, el tiempo en el cual el budismo ha difundido esta metodología,
para trabajar con nuestra mente. Entonces, amplísimamente recomendado. Así que en este ejercicio meditativo, recuerden, nos podemos distraer, regresamos al punto eh, y entender que la meditación es un momento para nosotros. Es un momento donde no hay que demostrar algo y que tampoco hay que lograr algo. También se le puede llamar la meditación sin propósito. Es decir, medito para ahora sentirme bien. ¿Y cuánto de sentirme bien? Dejamos toda esa clase de expectativas o miedos y simplemente nos enfocamos en el instante presente del cual todos somos dueños. Muy bien. En una postura cómoda podemos mantener los ojos entreabiertos o cerrados. Nos hacemos conscientes de la respiración. Y mientras respiramos, nos preguntamos, sin tratar de responder, ¿cómo me siento en este momento? Preguntamos, ¿cómo siento mi cuerpo en este momento? ¿Qué parte de mi cuerpo es el que siento en este instante? ¿Mi cabeza o son los pies? ¿O son mis manos? Mientras respiro, me hago consciente de este instante. Me conecto a sentir. Primero me conecto con la respiración, luego con las sensaciones de mi cuerpo. Y puedo, de manera gradual, observar sin juzgar cómo se siente mi cuerpo en este momento. Puedo escanear mi cuerpo desde la cabeza, pongo atención plena en mi cuero cabelludo, en mi frente, en mis cejas, en los ojos. Percibo ahora mis labios. Me hago consciente de mis orejas y oídos. Me hago consciente de la garganta. Me hago consciente de mi lengua. Traigo al presente la sensación de mis encías. Hago consciente mis hombros, mi pecho cómo se expande al tomar aire.
cómo se contrae al exhalar. Me hago consciente de mis brazos y antebrazos. Me hago consciente de mis manos, de mis dedos. Siento incluso el cosquilleo de la yema de los dedos en ambas manos. Siento mi pecho en este momento. Siento mi vientre. Percibo mis genitales, mis glúteos, mis muslos, rodillas, piernas, pantorrillas, tobillos. Y más que observar en la imaginación estas partes del cuerpo, realmente las contactamos como en este momento las sentimos. Nuestros pies, la planta de los pies, los dedos de cada uno de los pies. Y ahora usando un poco más la imaginación, hacemos consciente nuestros huesos desde el cráneo, las cervicales, toda nuestra espina dorsal, las costillas, clavícula, nuestra cadera, los huesos de brazos, de nuestros dedos. Contactamos toda nuestra estructura ósea y la hacemos consciente. No nada más de forma imaginaria, sino que sentimos cómo todos estos huesos nos dan estructura. Estamos ahora vivos y con estructura gracias a los huesos. Sostienen todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas. Contactamos con esa firmeza y estructura en este momento. Esta es la conciencia plena del elemento tierra. Ahora generamos conciencia plena del elemento agua y contactamos todos los fluidos en nuestro cuerpo, principalmente nuestra sangre, que trae y genera vida, procesa energía. Todos nuestros fluidos, linfático, todas las sustancias que secretamos en el torrente sanguíneo, incluso nuestros desechos líquidos,
nuestro cuerpo acuoso en el que estamos. Lo hacemos consciente. Hacemos consciente también el elemento fuego, que es la vitalidad de nuestro cuerpo, que es nuestro metabolismo, es el calor de nuestros órganos. Son los 36 grados y medio centígrados que en promedio tenemos los humanos. Este elemento fuego es lo que mantiene la vitalidad. Lo que hace que procesemos la energía. Lo que hace que sintamos vida en este momento. Con el elemento viento nos enfocamos de manera prioritaria en la respiración. Como cada respiración nos llena de vida. Como cada exhalación también saca no nada más dióxido de carbono, sino también la energía ya usada que no requerimos. Y finalmente el elemento espacio, que es lo que genera todas estas cavidades en nuestro cuerpo. Es lo que genera todo este espacio, y tratamos por un momento de sentir ahora la espaciosidad dentro de nuestro cuerpo. El lugar que ocupa cada hueso, cada órgano, cada arteria, cada vena, cada conducto nervioso, cada músculo, cada tejido. Es este espacio que sentimos dentro de nosotros. Así que respiramos de manera profunda. Soltamos el aire. Y sentimos empatía y amor hacia todo lo vivo en nuestro cuerpo, hacia esta vitalidad presente, hacia nuestra preciosa vida que en este momento está ocurriendo. Y poco a poco vamos saliendo de este ejercicio, de esta práctica meditativa. Bien, vamos a ir cerrando esta sesión que lleva por título A Mindful Life, una vida con presencia o conciencia plena, entendiendo que este tipo de prácticas
llevan como objetivo el generar una conciencia y una presencia plena, eh, a pesar de nuestra tendencia en un 50% a la distracción. Por lo que el generar este tipo de ejercicios, este tipo de disciplina o entrenamiento, hace a nuestro cerebro y por tanto a nuestras relaciones interpersonales, pero particularmente a la relación más importante que es con nosotros mismos, una relación más amorosa, más compasiva, más presente. Gracias, nos vemos en la próxima entrega.